Esto es La Clínica del Sujeto, un podcast para quienes soportan la incomodidad, desconfían de lo superficial y no le temen a pensar. Si eres una de esas personas, escucha, comenta y comparte. Conducen Echo Ará y Echo Laye. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde estén oyendo, en qué momento, pero nos estamos conectando igual en el mismo momento que ustedes le den play y pongan reproducir este programa. La Clínica del Sujeto hoy va a entrevistar a el papá de quien les habla, el papá de Chuarauba, Arturo Grueso, quien nos va a compartir una parte de su historia y a través de su historia vamos a ingresar a algunos asuntos de los que trata este podcast. Buenas tardes. Buenas tardes, Dieguito, ¿cómo le ha ido? Arturito, empecemos hablando de Guapi Cauca. ¿Qué es Guapi Cauca? Guapi Cauca es un municipio muy importante, muy interesante en la costa del Pacífico, y la parte del Cauca, porque, digamos, Guapi está en la desembocadura del río Guapi y frente al mar. O sea, es un sitio donde está el mar y el río. ¿Y qué se acuerda usted de Guapi, el Guapi de esos años 40, 50? ¿Qué era Guapi? ¿Cómo era ese pueblo? ¿Qué recuerdas? De Guapi yo recuerdo muchas cosas, porque Guapi era un pueblo, pues, efectivamente hay muchas cosas que guardo recuerdos muy agradables, porque, por ejemplo, yo sabía, a mí me invitaban algunos pescadores que fuéramos a las 4 de la mañana a pescar. Íbamos a pescar a las 4 de la mañana hasta colocar el chinchorro, pero a las 10 de la mañana ya estaba cada uno en su casa y había hecho el trabajo. Y así también a veces los fines de semana me invitaban a cazar, yo salía a cazar también. Y Guapi, digamos, lo extraordinario de Guapi era que pareciera que era un pueblo donde todos nos conocíamos. De hecho, había un tío que tenía una herrería donde trabajan el hierro y todo eso. Y ahí nos reuníamos frecuentemente. Esa herrería se convertía en un sitio de trabajo, pero en un sitio como el bochinche, como la discusión, como el chisme. Y en ese antes le llamaban el parlamento. Porque ahí pues la gente se sentaba a discutir y a hablar de una cosa y de la otra, pues hablaban de cosas extrañas que no conocían muy bien. Claro que allá, en la década de los 60, y entraba muy bien la Radio Habana Cuba. Y yo recuerdo que un tío le gustaba poner Radio Habana Cuba, pero le gustaba era porque había un disco que siempre le daba la atención y era: llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión. Entonces a mí me gustaba porque mi tío trabajaba por la mañana y por la noche. Y entonces cuando él llegaba al taller, decía: llegó el comandante, y ponía siempre ese disco. Me acuerdo que siempre ponía esa emisora. Y hay un librito que de este Yakub, De Sofonía Yacú. Sofonía Yakub, el Pacífico Recóndito. Sí, el litoral recóndito. El litoral recóndito. El litoral recóndito, que es un poco esa emulación o esa primera como radiografía de un Pacífico un poco desconocido, mágico, que también le hemos oído por ahí en las canciones de Yuri Buenaventura cuando él dice que hay que el realismo mágico puede ser del Caribe, pero el realismo cósmico debe estar en el Pacífico. Ese litoral recóndito, yo creo que es literal de esos años, ¿no? Es de esos años, sí, él fue parlamentario precisamente del Partido Liberal, pero es que, digamos, se ha dado una generación de liberales que eran verdaderamente liberales. Entonces él escribe un texto haciendo un reclamo de que el Pacífico no debía ser olvidado. Y hay
yo creo que hay un núcleo bien importante de intelectuales que se fueron en esa época, porque ahí también está el Cian Martán Góngora, El poeta del mar. aparecen otros poetas, y pues Guapi era un pueblo que se caracterizaba por eso, por las letras también, por la décima, allá se trabajaba mucho la décima. Había los basimeros que cuando llegaban por la mañana, los domingos, todo el mundo iba a oír las décimas. Las décimas también las traducían en mi pueblo en los bandos. Y había una cosa que llamaban el bando, que era un tambor que salía por la tarde a tocar y el bando era un aviso que iba a decir el alcalde. Y el alcalde iba a hacer un aviso, que mañana no hay luz o que la luz se la van a llevar a las 9 de la mañana, que mañana no salgan, que tal a tal hora, que unos bandos, ¿no? Y lo decían en décima. Lo decían en décima, muchos lo decían en décima. Y yo recuerdo muy bien que decían unos que decía, siempre nombraban Antonio Góngora Payán, alcalde, y Gilberto Cuero, secretario general. Siempre eso que quedó en la mente de nosotros. Bueno, Guapi era extraordinario porque yo también recuerdo cuando niño que llegaban allá el circo, y una cosa que me impresionaba del circo era los payasos, ¿no? Porque yo vivía en una casa que tenía un segundo piso, y uno estaba en el segundo piso y los payasos pasaban por donde uno estaba a darle la mano, y los zancos cargaban. Y el teatro, pues había teatro también, pero a nosotros no nos dejaban entrar, los menores ya no dejaban entrar al teatro. Entonces nosotros nos metíamos por unas cuevitas que había, que generalmente habíamos hablado con el portero por pasarle la liga al portero y que nos dejara entrar por detrás. Y así era que veíamos las películas. Pero también una cosa muy bonita que se veía en ese pueblo era, se alquilaban revistas, ya revistas del Zorro, revistas del Zorro de la Playa, de revistas de aventura ilustradas. A los cómics. Los cómics, eso había un sitio donde uno iba a alquilarlos. Y uno se los leía y después los regresaba. Como también había alquiler de ciclas. Había un pueblo muy pueblo, ¿no? Increíble, pero éramos todos conocidos. Todos eran hijos, sobrinos, tíos. Y bueno, el pueblo fue transformándose después. Pero una cosa que yo no olvidaré es que Guapi había un carro y le dio por poner un semáforo. Había un carro y les pusieron un semáforo. Yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué es? ¿Y de quién era el carro? El carro era de la curia. O sea, lo único que tenían carro era un carro de la curia, era un Jeep. ¿Sí? Y ahí en la avenida Segunda, me recuerdo que estaba el semáforo. Y esa gente de Guapi, ¿de dónde venía? Eso, digamos, en esos tiempos. Bueno, después me imagino que hay un poco más de investigaciones, pero como en ese tiempo, los 40, 50, esas genealogías y de las migraciones que también fueron francesas y de otros lados, eso cómo se veía ya, cómo se veía la composición del pueblo, de dónde venía esa gente. Yo creo que la mayoría de la gente de Guapi venía de Guapi arriba, y era gente que a mi modo de ver habían sido sometidos a la esclavización, pero cuando dice que abolida la esclavización, estos se suben allá al cerro donde nace el río Guapi y empiezan después a ir poblando el pueblo. Por eso aparecen diferentes caseríos a orillas del río Guapi, hasta que por último ya a Guapi, y ahí llega gente y efectivamente descendientes de franceses, por ejemplo los Barín, y otros que también eran descendientes de alguna castra política diferente, porque por ejemplo los Martán, los Yacú no son propios de la región. Los propios de la región éramos nosotros, que eran los gruesos, los Balanta, los Caicedos, porque es de lo que han venido el proceso de esclavización. Estos otros habían venido de no sé de qué proceso llegaron, pero eran los que inclusive tenían el control sobre el comercio. Eran los que tenían un nivel de vida mejor, y la piel de ellos era un poco diferente a la nuestra.
Sí, eso lo he escuchado yo bastante en las historias como de la abuela y de lo que uno también alcanza a ver, como como cierto colorismo que hay gente más clarista que seguramente vienen de algunas migraciones y tiene que ver también con el poder al que accedían o al menos cómo estaba repartida jerárquicamente el poder. Eso, ahora que lo piensas así, cómo recuerda eso, la relación como de esas entre comillas castas que no sé si se vieran así y como la raza en el Guapi de ese tiempo. El Guapi en ese tiempo pues había como un núcleo del poder que estaba centrado en personas que eran colorados, que nosotros decíamos que eran colorados, porque no eran ni blancos ni negros, sino como colorados, o sea, y estos eran los martanes, eran los banín, eran los yacú, eran los seguras, que además tenían tiendas, porque en esos pueblos quien tiene tienda, pues tiene El comercio, tiene el comercio poder. y tiene el poder. Recuerdo que Antonio Góngora fue alcalde como durante 3 periodos, porque era un tipo muy honrado. Ese murió también pobre, o sea, me llama la atención porque todos esos alcaldes que yo conocí como Antonio Góngora, como Celestino Panchano, como Pedro Hurtado, esos murieron pobres. Y esos alcaldes los elegía el El gobernador. gobernador los elegía y estos que de ahí el gobernador era gente que podía desplazar a Popayán para recibir el beneplácito de la gente de Popayán. Ajá. Muchos de ellos, la mayoría eran conservadores del Partido Conservador. El Partido Conservador se ancló en Guapi, y Guapi era un pueblo conservador, del Partido Conservador. Específicamente la pelea mucho se daba ya entre los laurianistas y los ospinistas. Yo recuerdo que un tío mío era laurianista y otro por allá eran ospinistas. Y digamos la verdad, Ya ni Laureano ni Ospina nunca fueron ni nunca fue por allá, pero la gente peleaba por Laureano. Yo, digamos, Guapi cambió su composición política, güey, ahora en los últimos años. O sea, uno podía decir que más o menos en la década del 80 empieza ya a vivir más como liberales, los jóvenes que empiezan a ser como liberales. Pero en la base era conservadores, sí. Y cuando yo llegué aquí a Bogotá, recuerdo que en una reunión estábamos los negros y entonces la gente decía, no es que los negros tenemos que ser liberales, porque José Hilario López que nos dio la libertad. Y había un conservador ahí y se paró y dijo, no, pues por lo mismo. Si nos dio la libertad, nosotros como el partido que queremos estar. Y en términos de la relación con las regiones, con la capital, con Popayán, eso cómo llegaba, cómo La relación con Popayán no era muy fluida. Había unas personas y se llegaba que en avión, en hidroavión o por hidroavión. O sea, generalmente, digamos, los hidroaviones que acuatizaban en el Guapi llegaban por allá. Y desde que yo estoy, pues hemos hablado de la carretera Popayán-Guapi, nunca la se vio. Y los barcos que partían de Buenaventura hacia Guapi. Pero los altos dirigentes siempre llegaban en hidroavión. O sea, y cuando llegaba el avión, pues todo el mundo salía corriendo a ver quién llegó. quién había llegado, porque es que llegó ese avión y todo el mundo al río a ver quién había llegado. Yo recuerdo que en un tiempo llegó una señora llamada Josefina Valencia, que había sido gobernadora y ella iba a poner la carretera a Guapi. Pero para allá en Guapi siempre era la misma visión que tenían. Y los curas, o sea, la curia tenía mucho poder. Claro. Porque la curia era la que tenía que entenderse con la educación, la curia era la que tenía que entenderse también con vetar, por ejemplo, una persona. Yo recuerdo que una vez un cura estaba bravo con un policía y así le tocó que lo trasladara. Y el cura vivía bravo con el policía porque el policía tenía una mujer que no era del matrimonio. Y entonces cada vez que le tocaba hablar en los sermones decía, ese policía, tal que ni me acuerdo el nombre, ese tiene negra el alma como tiene el cuerpo. Oye, y ese habla mucho del poder de la curia en esos pueblos, ¿no?
En los pueblos que tenían mucho poder, sí. Es como un trato con la república en donde la curia toma esos pueblos para terminarlos de evangelizar y tomar el poder político a través de la paralización de la educación. De hecho, la educación era 100% Contratada. contratada. Sí. Curia. Sí. Yo estudié en el Colegio San José, que era un colegio de los franciscanos. Era contratado por ellos. Y lo que sí se veía era que había un híbrido entre la clase política conservadora y la iglesia. Ellos eran los que disponían del pueblo. E inclusive que creo que los alcaldes tenían que tener visto bueno de Monseñor. Y los maestros, pues ni se vea, pues un maestro, quien quería ser maestro tenía que arrollarse ante Monseñor. Monseñor era que lo nombraba. Y así también ingresan a través del magisterio muchas personas, mucha gente, sobre todo también mujeres, como mi abuela, como mi tía María, primero, como digamos a la que uno podría decir la construcción de nación, pero hay un ingreso de las personas, de las mujeres, al ejercicio del magisterio, ¿no? Sí, de la docencia, por ejemplo, Como maestra de rurales. rurales del Pacífico, que también eso ahora le cuentan uno y es mágico eso. Ese mágico, yo digo, por ejemplo, en Guape habían dos instituciones escolares grandes. Una que era el Colegio San José, Guape, el Colegio San José, que lo dirían los franciscanos, y la normal de señoritas, que era dirigida por las hermanas de la Caridad, de la Inmaculada. Y allá en la normal se formaban las normalistas, las que iban a trabajar como maestras. Y acá es donde se formaban los bachilleres, los que iban a ser bachilleres. Los normalistas, que generalmente iban a ser nombrados, los nombraba la curia. Y entonces la curia ahí también jugaba un papel importante porque nombraba a la gente que ellos querían que era afecto a ellos, los nombraban más cerca del pueblo o de pronto en el mismo pueblo. Aquellos que no eran muy afectos a ellos los mandaban lo más lejos posible. Por allá arriba en el río. Por ejemplo, allá lo mandaban para Soledad. Si a un maestro lo mandaban para Soledad, pues él ya sabía quién iba a venir, sino a final de año a Guapi. No sé, ahorita lejos con motor y todo, antes a punta de canalete llegar allá. Era terrible, pero llegar allá a esos San Bernardo, por ejemplo, en Timbiquí, para llegar allá, había que coger canalete y darle, pero había un momento en que había verano y el río se secaba, te tocaba bajarse a empujar la canoa, y a veces a la gente le cogía en la noche, entonces tenía que pedir posada en alguna casa para quedarse durmiendo. Y así era una tragedia, efectivamente. Esas maestras eran un trabajo bastante sacrificado. Por ejemplo, mi mamá se iba y a trabajar de maestra y no regresaba sino hasta junio. Salía en febrero y no regresaba sino hasta junio a Guapi. Y ustedes en el internado. Nosotros a veces en el internado, o sea, cuando ya estábamos más grandecitos que nos metieron en el internado, pero yo anduve un tiempo con mi mamá acompañándola en la escuela, porque ahora son escuelas mixtas, escuelas donde el maestro, si le iba bien, quedaba con 2 cursos. Generalmente tenía 3 cursos, y esos 3 cursos significaba que tenía 3 grados diferentes. ¿Y cómo hacía para controlarlo? Entonces, a mí, por ejemplo, me tocaba estar pendiente de la disciplina del grupo tal que mi mamá me encargaba. Pero mi mamá también descubre que no es suficiente eso. Entonces dice, no, voy a enseñarte a leer y a escribir para que me ayudes. Yo por eso aprendí a leer y escribir con ella. Cuando yo llego al colegio San José, yo ya llego a segundo de primaria. Yo había aprendido a leer y escribir. Y yo le ayudo a mi mamá en ese tiempo a que los estudiantes pudieran hacer algunas operaciones, cosas así. Y de cuadernos útiles, eso como... Los cuadernos era una cosa muy bien estructurada, o sea, los cuadernos había que cuadricularlos bien, rayarlos. Usted tenía que coger y colocarle el número de la página y usted tenía que garantizar que ese cuaderno que tenía 100 hojas debía al final del año tener las 100 hojas.
porque usted había arrancado una, tenía una sanción. Sí, y más que todo yo trabajaba con cuadernos y claro, recuerdo que había una cartilla que nunca me olvido, era una cartilla que decía, digamos, la forma de alfabetización era toda rara, porque lo que implicaba era algunas combinaciones de la R, por ejemplo. Vuela carro por las bellas carreteras que la gente ya te espera. Ese era un texto que yo tenía que aprenderme. Pero cuando después yo decía, bueno, pero ya no había carro, ni había carretera. Y la gente aprendiendo a escribir con el carro y la carretera. Y ni uno ni el otro. Y bueno, y también una cosa que había era el catecismo astete, claro. El catecismo astete había que leerlo y aprendérselo de memoria. Y estaba un texto que me daba mucho la atención, era muy bonito, porque eran las 100 lecciones de las Sagradas Escrituras, que eran unas lecciones que venían así separadas, donde aparecía Moisés, donde aparecían los apóstoles, y eran lecciones que uno tenía que aprenderse de memoria. Prácticamente en esa escuela ahí primaba mucho la memoria. La memoria y el catecismo. Y el catecismo tocaba de memoria, cuántos son los pecados capitales, había que decirlo. Si usted se olvidaba en uno, se metía en problemas, porque... Y se aprendía a escribir con unas enseñanzas eclesiales, católicas. Con eso ya a escribir, y a veces, para hace poco me veía yo que había un castigo que era hacer planas. Uh-huh. Entonces, si uno hacía un desorden y lo castigaba, entonces ya... Hágase 100 palabras, escriba 100 palabras. Debo respetar a mi profesor. Debo respetar. Yo cuando estuve interno, como en el internado, no, toda cosa le sancionaba. Si había una hora de estudio y uno en la hora de estudio se ponía a hablar con alguien, lo sancionaba. Si usted estaba en la hora de estudio y salía para el baño, lo sancionaba. Si usted estaba en la hora de estudio y se ponía a jugar con otra y cualquier cosa, lo sancionaba. Entonces la sanción consistía en decirle: debo respetar la hora de estudio. Entonces yo ya sabía que iban a poner esas frases. Entonces a veces cuando yo tenía tiempo libre me ponía a escribirlas. Iba adelantando la plana. Y una vez por molestar al profesor, el profesor me dijo: debo respetar al profesor. Entonces yo inmediatamente la posté. Aquí está mi profesor. Entonces se puso bravo. Y ese también está como muy, muy mediadas las historias como de Guapi que uno oye, y del Pacífico en general, como por dos cosas. Como la picaresca, que es pues todo el humor, que es un humor, digamos, picaresca, pero como muy inocente. Y las historias como de fantasmas, ¿no? Sí, de muertos y de apariciones. Y allá, por ejemplo, la gente sí, por ejemplo, a mí me decían: no vaya a ir en la noche allá al monte, porque allá la tunda lo coge y usted no vuelve. Cosas de esas. Y bueno, en Guapi una vez llegó un tipo que era un patán, era un tipo muy patán, y entonces él dijo: hay que acabar con los borrachos. Entonces se disfrazaba en la noche de la mona. Y ese los borrachos que encontraba por ahí, los cogí y les daba una paliza Y el borracho el otro día, la aparición. se me apareció la mona, no puedo volver a salir. Y la mona hasta que alguien lo descubrió quién era. Pero ese duró un tiempo haciendo esa pilatuna de vestirse de mona y salir a hacer... se llevaba a los borrachos, los llevaba a tiro de látigo hasta el cementerio, y ya en el cementerio los dejaban tirados. Y la gente pensando, pues, que no, ese era un patán, era un patán completo. Sí, esos personajes también están llenas las historias del Pacífico, ¿no? Sí. Personajes como la picaresca, que aprovechan, sí, cierta como inocencia de esos pueblos muy jóvenes. Y como la historia, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, en Guapi no habían matado a nadie nunca. Y una vez mataron a un policía mató a un muchacho ahí en Guapi.
Y eso impresionó tanto a la gente que durante todo un año no hablan sino de la muerte de este muchacho. Pero usted sea el círculo que usted iba, había uno que había estado ahí y la contaba de la muerte de su manera. Que es que se le quitó el fusil y al quitar el fusil el policía le dio rabia y lo mató. Y el otro decía, no, ese no andaba con fusil. Ese de hecho sacó un puñalete y le dio con la puñaleta. Pero todo un año hablando sobre la impresión que le causó la muerte y la historia que ellos se crearon alrededor de ese homicidio. Sí, eso lo oí alguna vez y es como en contraste de lo que pasa ahora, ¿no? Sí, ahora en contraste, porque ahora, por ejemplo, si matan a alguien, la gente no le importa. Sí, es el silencio o Silencio. el acostumbrarse a la muerte. Sí, en Guapi, estos pueblos, hablando de eso, cuando llegó, por ejemplo, la guerra, el Bogotazo y esas guerras de conservadores y liberales, eso se vivía, No se la iba dejando. Eso no llegó allá, o sea, la gente era laureanista y ospinista, pero era cosas que oía y entonces el laureanista era más conservador que el otro. Pero allá no llegó ese, digamos, el tema, la violencia partidista, no llegó. Allá lo que llegó últimamente fue el de la droga. Eso fue lo que acabó con los pueblos nuestros, pero... La violencia del narcotráfico y el oro. Y el oro. Pero el oro inclusive que también hace parte de la época del narcotráfico. Porque sí hubo minas de oro, pero no había la pelea por el oro. Antes la gente admiraba yo recuerdo una familia de Timbiquí que tenía minas de oro y la gente admiraba, pues eso tiene mucha plata esa gente. Pero después se volviendo un tema complicado. Y la gente en Guapi se iba, pero porque a estudiar o a trabajar en Guapi, en Buenaventura, como que eran las dos rutas. Si la gente llegaba, el que venía del río, primero llegaba a Guapi. A hacer el bachillerato. Al internado. O a coger ánimo para poder salir para otro lado. O sea, el que llegaba a estudiar. Que llegaba al internado, estudiaba. Y ahí cogía vuelo para irse a Buenaventura o a Popayán. A Popayán se iban en avión. En Popayán sí, a Buenaventura en los barcos. Los barcos. Pero claro, esa gente que salió en ese tiempo era gente que tenía algún tipo de comodidades. Algunos que no tenían comodidades, que no pasaron por el colegio, pasaban de una vez a cortar caña al valle. Se iban de una vez se iban a los ingenios a cortar caña, y muchos de ellos regresaban nuevamente a hacer su casa en el río. Otros no regresaron. Entonces, la mayoría ya en la última etapa, la mayoría no regresaba, sino que quedaba en Florida, haciendo esos pueblos negros. Son pueblos negros construidos, esos del valle son pueblos construidos por negros que venían del Pacífico. O sea, gente que había pasado ya por, digamos, la libertad a través de la abolición de la esclavitud. Sí. Y volvía a esos ingenios a cortar caña. Como en un círculo, ¿no? Como en un círculo de ellos. Inclusive que muchos iban a los ingenios y cortaban caña durante todo un año para ahorrar. Entonces ahorraban y llegaban y se iban nuevamente por Guapi. Y yo recuerdo que llegaban con su equipo de sonido y bien vestiditos. Y decía, mire, llegaron los carabines. Los carabines decía, sí. Y entonces ellos iban a Guajuí o a Limones y ahí hacían su casa. Pero ya eso fue un periodo. Después ya decidieron quedarse. Entonces se quedaron haciendo esas ciudades que conocemos, inclusive Palmira, es muy formada por negros. Y bueno, algunos se quedaron en Buenaventura, pues muy pocos. Se quedaron en Buenaventura, pero en Buenaventura se confluyó mucha gente de todo el Pacífico. Por el puerto. Por el puerto, la gente era la gente que iba a cargar bulto, que era cargar bulto. Era cargar bulto, sí, eso no había... Eran los estibadores y eso no era como las grúas de ahora. No, eso era una cosa, un trabajo difícil y duro. Que entonces por eso esa gente para mí era admirable porque ellos trabajan todo el día en ese sol cargando bulto y les pagaban la quincena. Y cuando les pagaban la quincena, ellos
sacaban un rubro para comprar discos, porque también había la competencia, quién tiene el mejor disco, la mejor música. Y recuerdo que allá entonces la gente de Buenaventura se preciaba estar consiguiendo la mejor música, porque pues entraban los barcos de allá de Costa Rica, de Puerto Rico, de Panamá. De Panamá, por Buenaventura entró toda la música. Toda la música. Pero en los últimos tiempos, ya digo usted, en los últimos tiempos, en la década de los 70, ya la música se conseguía aquí en Bogotá. Uh-huh. Entonces muchos de Buenaventura venían aquí a Bogotá a comprar los discos, porque como había una competencia, ¿quién tiene el último disco de la Sonora Ponceña? Ese lo conseguimos en Panamá, ¿no? Sí, sí. Pero en Panamá, en Bogotá ya lo tiene. Había un tipo que estaba en la 19 que allá usted encontraba siempre. Él era que vendía los discos y la gente de Buenaventura venía a comprar música aquí. O sea, ¿qué me llama la atención? Que los tipos estaban muy dedicados también a que cargaban bultos, sudaban, pero también les interesaba la música. Como les interesaba también la poesía, te digo. Poesía. Yo recuerdo que decía Martán Góngora. Allá había un sitio que era la prostitución, ¿no? El piloto que le decían, en Buenaventura. Y era lleno de bares. Y cuando decía Martán Góngora, llegaba a un bar de esos que era 12 de la noche, 1 de la mañana, apagaban el equipo, porque había que oír el poeta. Imagínense. Impresionante. Y eran puros estibadores. Eran estibadores. Pero venían con la memoria de los pueblos donde se había también forjado y como es Claro, Buenaventura, la cultura había mucha, de las letras. sí, había mucha admiración por las letras en ese entonces. Porque, por ejemplo, cuando decía llegaba a cualquiera de esos bares, cualquiera se paraba y decía, paren, que llegó el poeta. Y él recitaba y y se iba. O se iba para otro bar y le hacían el mismo ejercicio. Y me llama la atención eso porque, digamos, Buenaventura ahora uno lo ve y dice, eso no es Buenaventura. De hecho, un día yo me encontré con Raúl Cuero, Uh-huh. en una conferencia, y yo le pregunté a Raúl Cuero que por qué no había regresado a Buenaventura. Me dijo, no, es que yo tengo una imagen de Buenaventura que no quiero borrar. Sí, esa es también una añoranza de Buenaventura y de los pueblos del Pacífico, Sí. porque Buenaventura, claro que transitó bueno, el puerto también irradió ahí se conjugaron varios elementos culturales, económicos, para que hubiera cierta también clase intelectual. Sí, ahí en Buenaventura se incubó mucho una clase intelectual que inclusive tuvieron el arrojo de crear un partido que era el Partido de los Académicos. Sí, el Partido de los Académicos. Ese era un partido se desprendía del Partido Liberal, que lo hacían llamar el Partido de los Académicos. Y la gente tenía mucho respeto por ellos. Porque la gente también, cuando alguien se iba a estudiar de la familia, iba con el esfuerzo de muchas familias. Uh-huh. Entonces había un respeto. Y creo que eso es lo que Buenaventura uno podía rescatar de Buenaventura, porque también, bueno, en todos esos pueblos, como tú dices, es cierto, uno llegaba a Timbiquí, a Santa Bárbara de Timbiquí, uno encontraba que a las 6 de la tarde estaba un poco viejitos de blanco debajo de un árbol recitando. Uh-huh. Y así, o sea, porque ellos se preciaban de ser poetas, porque Julio Arboleda era un poeta y Julio Arboleda había nacido ahí en Timbiquí, según la versión Según la versión de ellos, Julio Arboleda era un poeta de Timbiquí. Y ellos que tenían que ser como Julio Arboleda. Había mucho respeto por la atleta, efectivamente por la parte académica. Y yo no logro entender cuándo se perdió. Sí, porque como que quien estudiaba Tenía un reconocimiento en la sociedad. casi como los maestros, o sea, Casi como los el maestro y la maestra era un reconocimiento que a uno hoy, a mi abuela le dicen la maestra, y eso cómo se habrá perdido. Yo no sé en qué momento se perdió, pero yo
yo últimamente aquí a Guapi la gente no le interesa mucho eso. Sí, no le interesa. Uno es como un abandono, como, bueno, estamos la buena suerte. Pero en el tiempo que yo estaba así, la gente, pues yo allá había, en mi colegio había hasta cuarto bachillerato. Y lograr cuarto bachillerato era ser un gran intelectual. De hecho, cuando yo terminé cuarto bachillerato, me nombraron de maestro. En el colegio donde yo terminé, yo estuve trabajando como 7 meses en primero de primaria. Y ahí después del bachillerato, o sea, claro, en esos internados había hasta cuarto. Y ahí la gente escogía qué hacía el que quería estudiar así. Bueno, el que quería estudiar tenía que salir. Tenía que salir y tenía que irse, fundamentalmente. Buenaventura podían terminar. En Buenaventura podían terminar, pero la gente prefería irse a Popayán. Era más prestigioso. Era más prestigioso y además había como más espíritu académico. Acuérdense que Popayán ha tenido fama de ser una ciudad universitaria, ¿cierto? Entonces muchos iban a estudiar a Popayán. Muy pocos llegaron aquí a Bogotá. Creo que hubo un tiempo que llegaron un resto de gente como Genaro Bonilla, como Silvio Luna, que se vinieron a estudiar aquí. Ellos estudiaron aquí tenían grupos intelectuales, tenían círculos de literatura que se reunían a tertulia en los viernes, generalmente. Claro, porque así como pues Buenaventura y Guapi eran otra cosa, Bogotá era una ciudad totalmente distinta y totalmente distinta para la gente del Pacífico en ese entonces, ¿no? Era muy diferente, sí. ¿Cómo era la Bogotá para la gente del Pacífico? Para la gente del Pacífico, pues, digamos, en últimas, la gente quería imitar al bogotano. Quería vestirse como él. Y que eso... Quería andar con su paraguas también y su sombrero. Sí. Y después, en un tiempo, ellos también quisieron formar su propio esquema intelectual, entonces por ello se reunían aparte los viernes en tertulias literarias, que era muy significativa. Muchas veces parece que participó en la tertulia Zapata Olivella, con el Chío Martango Gómez, en tertulia, sí. Pero era como el ambiente que había también de la gente. Por eso ahora yo creo que la última gente que vino entrando aquí, después de los 70, fue la gente que vino a proponer entonces la gastronomía, que empezó a proponer los restaurantes. Que a mi modo de ver es una revolución haber colocado esos restaurantes, porque aquí no se comía comida del Pacífico, comida de marisco, pescado no se consumía. Sí, no, aún yo también recuerdo que no es cierto que no había, ¿no? Y hoy... En esa época el bogotano no comía pescado, ¿no? Y hoy usted encuentra en todos los barrios hay un restaurante del Pacífico, en todos. Y también la música, recuerdo que la música, cuando yo llegué aquí, la música más... ¿En qué año llegas tú aquí? Yo llegué en 1971. 71. Y ya había una colonia, pues, ya había una de gente del Pacífico, pero que todavía no habían entrado. Pero sobre todo chocuanos también, ¿no? Sobre todo chocuanos. Los chocuanos tenían una característica que era que ellos se andaban bien vestiditos, ¿no? Con su corbata y su paraguas y sobre todo ellos, y tenían un estilo de querer hablar, ¿no? Sí, ¿no? Ya la influencia de Córdoba, sí, que y además inventaba muchas historias. Sí, inventaban. Uy, porque ya dijeron en una vez en el Congreso que habían dicho, hoy se oscureció esto cuando entró llegó Luis Córdoba, y que él había dicho, pero brilla la inteligencia. Cosa que ellos inventaban. Y esa gente se inventaba las cosas. Y bueno, que aquí en la última etapa que la gente vino pensando que había que sobrevivir, porque esta gente que llegó después del 70, en la década del 80, eso ya venía a sobrevivir. Venían a sobrevivir. Los que habían venido antes venían a estudiar. ¿Y esos dónde vivían? ¿En el centro, por ahí? En el centro, la gente vivía por aquí, por el barrio Santa Fe. Ahí estaba muy metido mucha gente.
Ahí inclusive todavía estaba la casa de Silvio Luna. Silvio Luna fue un médico muy prestigioso porque la gente decía, ¿no?, que era el mejor tisiólogo que tenía América Latina. Él trabajaba en el Hospital San Carlos. Y más o menos eran los sitios que vivían. Ya esta última gente que vive en las periferias. Vive, Ya que en los barrios del sur, ¿de qué? ¿Quiénes? Pero los primeros no llegaban allá. Llegaron al centro. A estudiar. Llegaban a estudiar. Seguramente con mucho esfuerzo. A la Universidad Libre. La Libre está hoy muy llena de negros, precisamente, la Universidad Libre. Se preciaba la universidad de tener unos intelectuales negros allá. Y sí que... Eso lo sabía yo. Sí, se preciaba. De hecho, Justiniano Quiñones Angulo fue conciliario de la universidad. Había un abogado que ya no era que llamaban, ¿no? Un abogado que antes tiene mucha fama y él apreciaba mucho los negros. Pues ahí estaba, es que la mayoría de esos negros también tenían relación con el Partido Liberal. Claro. ¿Se acuerdan? Entonces ahí llega Gaitán y también ellos, el pensamiento gaitanista, Diego Luis Córdoba, Sí. Uribe, todo eso los marcaba también a ellos. Y había una cantidad de... Por eso inclusive que todavía la narrativa es que cuando lo ven a uno, dicen, usted es abogado. Sí, sí. Sí. Hay una ola de abogados y una tendencia, ¿no? Sí, una tendencia. A la gente del Pacífico y del Chocó, sobre todo, a estudiar Pero usted es abogado, le dicen a uno, ¿no? como que era la forma de ascender en el partido y de... Era la forma de estarse en el partido y ascenderse, o sea, como es. Porque tenía su prestigio, o sea, Claro, el doctor. el doctor dentro del partido y Diego Luis Córdoba y toda esta gente, Natanael Díaz. Sí, yo recuerdo que esos eran imaginarios muy fuertes en los pueblos, en las comunidades de aquí, entre nosotros. Yo no sé si yo tengo idea de que ese imaginario sea muy potente en los bogotanos, pero entre nosotros era bastante potente. Seguramente. Y como la relación con los movimientos sociales de izquierda, estudiantiles, y la gente que venía del Pacífico, ¿qué tan grande era? Parece que no mucha. No era mucho, o sea, yo pienso que al principio la mayoría de los que venían metidos en los partidos tradicionales. Uh-huh. Eran liberales y unos pocos conservadores. Yo recuerdo que Arnoldo Palacio se ganó una beca por el Partido Conservador cuando se fue para Francia. Y otros eran liberales. Claro, Arnoldo Palacio se vuelve comunista allá en Francia. En Francia, sí, se vuelve comunista por una anécdota muy sencilla. Dice que él estaba en un evento de solidaridad con un pueblo africano, con la comunidad africana, y entonces el discurso que había dicho, no, ¿y qué tal si aquí borbandearan esto? Realmente yo no, este es un comunista, y de ahí, yo soy comunista, no vuelvo más por allá. Y no volvió, se quedó por allá. Pues yo ya estaba viejo que vino nuevamente a Colombia. Y bueno, hay un grupo de estudiantes de la década del 70, ¿sí? Porque estamos hablando de anterior al 70. Uh-huh. Pero ya en la década del 70 sí hay un grupo que está en la Universidad Nacional, Fundamental Internacional, de negros socialistas, que son negros que en ese tiempo le decían la plaga, porque eran negros muy decididos a enfrentar la policía. O sea, a tirar bombas, a quemar carros. Sí, eran negros anarquistas, en el fondo eran anarquistas. Eso les tenían siempre respeto en la universidad, porque para hacer una asamblea tocaba contar con ellos, si no, la asamblea no se hacía. Pero después yo descubro que muchos de estos se volvieron bravos porque querían también atrapar la cafetería. O sea, ellos tenían ahí, ellos eran los que manejaban bienestar estudiantil, sobre todo la parte de comida. Entonces, uno necesitaba comer, entonces el cuero le decía a uno, siga, no pague. Y siga, usted también no pague. Entonces, la gente negra entraba sin pagar a la cafetería.
era porque estaba controlado por un grupo Ahí en la Nacional. nacional, sí. Y sobre todo en la nacional. Porque, bueno, también hubo gente en la Libre, negros también que se destacaron, que eran del comando camilista. Y, bueno, esas dos universidades más que todo. Porque la otra casi negros no había. Y tampoco en los movimientos de izquierda. Y tampoco los movimientos de izquierda, porque, digamos, muy pocos negros se aventuraron a los movimientos de izquierda, porque muchos de ellos decían que ellos recibían el mismo tratamiento en cualquier parte donde estaban. Uh-huh. Entonces ellos poco participaban. Y la vida sindical, En los sindicatos. en los sindicatos, el más destacado fue Mercado, Mercado, y otro familiar de Ricardo Hurtado también fue un sindicalista bien prestante. Y bueno, había unos comunistas que se relacionaban con los negros, que, por ejemplo, Cepeda Vargas. ¿Se acuerdan de Cepeda Vargas? Él se dice que es de descendencia negra, que de hecho la mamá de Manuel Cepeda Vargas era de Guapi, Uh-huh. que vivía en Popayán, que se fue a Popayán, y quiere agradecer que una mujer muy grosera. Pero ellos vienen de Guapi. Yo en Guapi, alguien me alcanzó a decir que sí, que Manuel Cepeda había estado allá de juez, o trabajando alguno de esos El Guapi. en Guapi. Sí, no, y debe ser porque pues a ellos se les nota un poco la herencia africana. Pues ellos son, pues la mamá de Cepeda era de allá de Guapi. ¿Y cómo se vive entonces ya en Bogotá el tema de... Bueno, ya es en los 80s que llegan los restaurantes, o sea, gente, digamos, más que viene a la sobrevivencia a Bogotá. Ya esa gente se abre campo, o sea, se abre espacio. Yo he dicho que ellos hicieron una revolución, porque de hecho el hecho de que la gente no consumiera pescado y que ahora esté consumiéndolo, pues te le está colocando que la gente consuma una Pues, cosa. y además en esos restaurantes fue que se fraguaron los movimientos de Ley 70, ¿no? Allí, digamos, ahí recurrieron cuando En en la Secretos Constitución, del Mar. en la Constitución del 91, el Secretos del Mar fue clave, porque en la Constitución del 91 los negros quedamos por fuera, pues, o sea, no teníamos ningún delegado. Entonces empezó a hacer presiones, pero sí había gente que se podía reunir. Entonces el Secreto del Mar jugó un papel muy importante en la construcción del artículo transitorio 55. Bueno, es que los restaurantes siempre han sido espacios también de encuentro. Yo creo que últimamente es que no han servido para eso. Pero antes eran de encuentro, porque la gente, después de que comía en la tarde, se quedaba jugando dominó. Uh-huh. Entonces había un sitio como encontrarse ahí. Y últimamente también creo que la música, que había en Bogotá, era la música más movida del vallenato. Después que vino entrando en la salsa, que recuerdo que mucha gente se hizo famoso de salsómano. Y ya últimamente, como han podido ver, en las tabernas ya llega la música del Pacífico en la original. ¿Se acuerdan que ya están escuchando marimba, con uno, todo eso? Ah, sí, pero eso es ya muy, muy, muy reciente. Ya muy reciente, pero de lo que yo digo es que hay un movimiento Uh-huh. que está abriéndose como espacio, ¿no? Sí, eso es también lo que un poco describe este trabajo que hicieron sobre desplazamiento, que es, claro, el desplazamiento forzado de personas, pues primero por la situación económica, luego que es el desplazamiento, digamos, que puede estar hablando en los 80s, pero luego en los 90s y los 2000 es el desplazamiento forzado por la violencia. Claro, trae a la gente con sus problemas, pero también con sus resistencias. Ah, Y entonces es donde en las ciudades se empieza a oír de música de marimba, bueno, todo el tema de la estética, de las telas, entonces de todas formas,
persisten las persecuciones, persisten el desarraigo, pero también persisten las resistencias culturales. Sí, yo creo que sí, o sea, y también, digamos, el hecho de que parece que existe un hilo epistemogénico que uno diría está en el orden de que yo me encuentro con un negro y como que yo hace tiempo lo hubiera visto. Sí, hay algo de familiaridad siempre, un aire de familiaridad. Sí, o sea, yo nunca lo he visto, pero lo veo, digo, este es de los míos, Ujú. ¿sí? Y no es difícil entrar en conversa con él. Y en términos de la inclusión en las estructuras de la sociedad bogotana, uno encuentra que el magisterio ahí de nuevo, como en el Pacífico, juega un rol, ¿no? Porque hay algún enrolamiento de gente negra, de hombres y mujeres al magisterio, y, y eso es también un ámbito que permite un poco más de encuentro de las personas que son estudiantes de una persona negra del Pacífico o bueno, del Caribe, porque aquí también ya se empiezan a encontrar. Es como una puerta de encuentro de las personas del Pacífico para ingresar en la sociedad bogotana, pero también de la Bogotá como popular, al entrar en contacto con la gente del Pacífico. Y eso es como significativo, y uno lo ve muy marcado en localidades como Kennedy, Seward, Sí, Ciudad Bolívar, Ciudad Bolívar. ya son San Cristóbal, son sitios donde los negros pues van haciéndose como, digamos, y van como construyendo su propio territorio, ¿no? También. Ujú. Y construirlo quiere decir que construyen también su forma de comer, su forma de tratarse y de vestirse y van proponiendo una estética en esos espacios. Y pues efectivamente una de las cosas que uno dice que es como característica que hemos comportado el ser maestro, Ujú. que es increíble, pero en todo el país usted encuentra un negro de maestro Sí, sí. o una negra. Sí, y yo estuve una vez en Yopal, ahí iba a hacer una capacitación de maestros y habían 4 maestros que estaban en Yopal y decían, pero estos cosas son de llegar de Yopal, venían de Tadó, pero llevaban ya 15 años viviendo en Yopal y eran maestros allí. O sea, puede haber ahí algo que nos identifica, el servicio. Sí, creo que el servicio es una característica nuestra y por eso mucha gente se hace maestro, ¿no? Ujú. O maestra. Y por esa vía, por ejemplo, alguien explicaba eh, que hay revoluciones o procesos revolucionarios, digamos, que se dan como muy, entre comillas, soterradamente, Ujú. que no son tan evidentes y tampoco son planeados ni tienen una estructura. Pero, por ejemplo, el hecho de que esos maestros, esa diáspora de maestros haya tocado la vida de tantas personas que después tienen todas las edades y todos los oficios, eso incluso permite que discusiones en torno a electorales como la de Francia Márquez y su movimiento, gente tenga tiene alguna distancia, digamos, social o económica, se familiaricen de pronto a través de esas memorias de su profesor o profesora o procesos también musicales que tengan acogida en la juventud, cierto tipo de estéticas. Eso es interesante también plantearlo porque eso no es tan fácil. Lo más fácil es ver como los procesos estructurados. Entonces la gente habla, no, sí, que la ley 70 y que la constitución del 91, pero este otro tipo de procesos que es más, son más paralelos, si se quiere, como
como más vivos, o sea, no son muy institucionales. No son nada institucionales. O sea, el movimiento negro empieza a perder fuerza cuando se va volviendo institucional. O sea, cuando aparecen las consultivas, aparecen todos esos aparatos. De hecho, esos aparatos permiten que haya personas que estén metidas siempre en eso. Pero hay una gran mayoría de negros que andan haciendo las cosas que no son propuestas que ellos se inventaron, pero, digamos, dicen, no, hagamos aquí una peluquería, montemos una peluquería aquí, abrámonos espacio con un restaurante, sí, encontrémonos aquí para que juguemos dominó. ¿Sí? O en los colegios, por ejemplo, donde ustedes nos metieron el CEMPI, que era de este señor, que Santiago Camán lo volvió, Santiago Pinto Vega, que ahora uno que escucha tantas cosas de que la educación y la educación pertinente, y este tipo lo hacía hace más de 30 años, sí, sin mucho, pues, parafernalia ni discurso, pero pues con una concreción admirable. Eso, ¿cómo llegan a esas propuestas? Por ejemplo, ¿cómo hicieron para llevarnos allá a esos colegios, a ese colegio? En ese colegio, lo que pasa es que aquí en Bogotá también ha habido como una discusión, ¿no? Necesitamos un espacio educativo para nosotros. Entonces, esa discusión llevó a que la gente dijera, montemos la Universidad del Pacífico en Bogotá. Pero montar una universidad era una cosa enorme, o sea, no se tienen las herramientas ni nada. Pero sí estaba un tipo como Santiago Pinto Vega, que es doctor en física nuclear. Y él dice, no, pues yo voy a montar mi propio experimento, y es cuando monta el CEMPI. Y de una... Centro Experimental para la Educación Integral. Sí, y entonces vincula también a otros como Adrizoye, como también gente de teatro, como Alerta, sí, vincula y hace su proyecto. El proyecto ese, la intención era convertirlo posteriormente en ir avanzando hacia el proyecto de universidad. Pero, digamos, no fue posible. No fue posible porque para estos... No, pues sostener una institución es una cosa muy difícil, sin soporte. ¿Se acuerda que él hacía a veces de conductor? Hacía la ruta. Él era el proveedor que hacía las rutas y los estudiantes, y era el que iba a dictarles clases, y era el que organizaba los bazares. Él hacía muchas cosas. Pero una persona muy interesante, ¿no? Físico, poeta, pintor. Sí. Ahí hay todavía unos escritos del hombre. Un tipo muy interesante porque él era físico nuclear, que había sido rector de la Universidad de Santander, de la UIS. Y él llegó aquí a la Universidad de Francisco José de Paula de Maestre. Y ahí él vio que era necesario trabajar una propuesta tecnoeducativa, y en eso es que él se consagra los últimos tiempos de su academia. Y actualmente, como para un poco cerrar lo que está pasando en el Pacífico, muy duro, ¿no? En Guapi. ¿Qué está pasando ahorita en Guapi? No, yo veo eso como muy confundido. Porque lo que yo te decía al principio, la gente mataron a un muchacho y la gente quedó impresionada durante todo un año hablando de la muerte. Hoy nadie habla de la muerte. Y cuando uno le pregunta a alguien, ¿cómo está Guapi? Dice, yo no sé, y está en Guapi. ¿Y por qué dice que no sabe? Porque él no quiere meterse en problemas. Él sabe que cualquier palabra que diga puede meterse en problemas. De hecho, es un pueblo que uno lo ve sin futuro, porque tú te encuentras que en la galería un plátano vale 3.000 pesos. Luego yo no sé cuánto. Y todo lo traen del interior. Nadie tiene trabajo. Y la gente, ¿cómo hace para comprar? Y hacen fiestas grandes, hay 2 discotecas grandes. O sea, hay un problema de que hay una vía legalizada de lo ilegal. Sí, hay una permeabilidad muy grande del dinero ilegal, pero no se ha solucionado por vía del Estado ningún tema social.
ningún trabajo se ha solucionado y allá. Ni el agua, ni la luz, ni la carretera, ni las vías de acceso. Cuando eligieron los alcaldes, cuando la Constitución habla de la elección de alcalde, uno le genera una expectativa de decir, bueno, ahora sí vamos a tener alcaldes de nosotros. Y peor. Pero es peor, o sea, tú estás peleando presidente para que este alcalde se vaya, para que venga otro mejor, y llega otro que es peor que el anterior. Pero el problema más serio que tenemos es que la gente ha perdido la esperanza. La gente no tiene ya sueños. La gente está pensando en el día a día. O sea, yo que te dice, y usted le dice, bueno, ¿y por qué va a votar por eso? No es que me dio la botella de aguardiente. Pero esa botella de aguardiente, dice el tipo, no, es que todo lo voy a, me va a gastar me gastó la botella de aguardiente. Ahí hay una cosa que... O sea, yo creo que eso puede que regresarle la dignidad para que esos pueblos puedan caminar, pero si no, nuestra gente no está en condiciones de oír propuestas a largo plazo. Y eso sí, la gente no está... La gente sabe que, y inclusive con esta guerra, sabe que en cualquier momento se va. Entonces, él quiere resolver el problema ya. Este podcast hace parte del ecosistema creativo Tata Bonilla Lab, con el apoyo de la Fundación Tabo C. Si disfrutas de este contenido y quieres apoyar nuestro trabajo, visita el enlace que encontrarás en la descripción de cada capítulo. Con tu apoyo, podremos seguir creando material inédito, útil y de calidad para ti.